Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. A través de la historia se ha hablado mucho acerca de libros malditos, volúmenes cuya historia o contenido han inspirado aterradoras leyendas. Pero hay uno que ha sobrepasado este estatus legendario. Y no solo porque su existencia es 100% real y sus páginas pueden incluso hoy revisarse en una biblioteca de verdad, sino porque los hechos que rodean su historia sobrepasan los de cualquier leyenda, sin mencionar que sus orígenes, aún el día de hoy, permanecen en el absoluto misterio. Hoy les contaré la historia del Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Pero antes recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, también compartiendo mis contenidos o uniéndose a mi Patreon para desbloquear así contenido exclusivo solamente para ustedes, miembros del caos. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. En el edificio de la Biblioteca Nacional de Suecia, en la ciudad de Estocolmo, dentro de la sala que alberga la exposición Tesoros de la Biblioteca, se encuentra un libro más que curioso, no solo por su contenido, sino también por sus impresionantes cualidades físicas. Se trata de un volumen que mide casi 1 metro de alto por medio metro de ancho. Cada una de sus 310 hojas está hecha de un material muy peculiar: piel de asno. Con sus 75 kilogramos de peso, es en la actualidad el manuscrito más grande que se conserva de la Edad Media. Para abrirlo, manipularlo y revisar su contenido, son necesarias al menos 2 personas. Sus gruesas tapas están hechas de madera y cubiertas de cuero curtido con alumbre. Aunque fueron repuestas en 1819 por un encuadernador de Estocolmo, se habría respetado el tipo de encuadernación original. Ambas tapas están adornadas por algunos sellos y una corona que no han podido ser identificados hasta la fecha. En sus esquinas tiene 4 accesorios de metal decorados y un accesorio central del mismo material. Cada uno de estos soportes esquineros cuenta con un botón elevado, una especie de pata muy corta, sobre las cuales descansa el libro, y en los de la parte posterior hay 2 herrajes con un orificio que probablemente eran usados por seguridad para encadenar el libro a algún mueble. A pesar de su enorme tamaño, varias notas encontradas en los márgenes de algunas páginas, escritas por diferentes personas, comprueban que este libro realmente fue leído y utilizado en su época. Conocido como Codex Gigas, Liber Pergrandizo o Gigas Librorum, tiene otro título un poco más escandaloso que ha perdurado a través de los siglos. Es llamado también la Biblia del Diablo. Pero nada tiene que ver con la actual Biblia satánica. Este apelativo se lo debe a una de sus páginas, de la cual ya hablaremos más adelante. Y es que el contenido del volumen es también bastante inusual. La combinación de textos que tiene no se encuentra en ningún otro libro de la época. Se trata de un objeto de lo más peculiar, extraño, fascinante, raro e inexplicable. Escrito en latín con tintas
roja, azul, amarilla, verde y oro, se encuentran una traducción de la Biblia que data de finales del siglo IV, conocida como Biblia Vulgata. En esta faltan algunos libros como el Apocalipsis y Hechos de los Apóstoles. También tiene las obras del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidro de Sevilla, un texto de la historia de Bohemia conocido como Crónica Checa de Cosmas de Praga, así como varias recopilaciones de remedios medicinales, encantamientos mágicos, conjuros, rituales de exorcismo y una lista necrológica de personas fallecidas. Pero el folio que más llama la atención es sin duda el número 290. Se trata de una representación a página completa de lo que el autor consideró en su momento la imagen del mismísimo demonio. Con largas uñas y cuernos, grandes orejas y un rostro verdoso de ojos saltones, parece listo a atacar al lector, con dos apéndices que salen de su boca como si se tratara de dos lenguas largas y viscosas. Curiosamente, en la página anterior, la que vendría a enfrentar a esta imagen, se encuentra una imagen de la Jerusalén celestial, el lugar donde los hijos de Dios vivirán su eternidad, la ciudad santa, la morada de Dios, un lugar espiritual de bondad. Quizás el autor quería representar con esto el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. O quizás estas imágenes y el contenido del libro ocultan en realidad algo más profundo. Y es que el propio origen del Codex Gigas está sumido en el más absoluto misterio. Se cree que el libro fue creado entre los años 1204 y 1230, ya que en él se menciona a San Procopio, quien fue canonizado en 1204, pero se omite en la cronología la muerte del rey Otakar I de Bohemia, que se dio en 1230. De esta forma se logra calcular el rango de fechas de su posible creación. Pero nadie sabe a ciencia cierta un dato importantísimo: ¿de dónde procede y quién fue el autor del extraño libro? Aunque en su primera página encontramos una nota que dice que el libro perteneció en principio al monasterio benedictino de Podlasice, en Bohemia, la parte occidental de la República Checa, es muy poco probable que el libro haya sido escrito en este recinto, ya que se trataba de un monasterio demasiado pequeño y pobre para llevar a cabo un volumen con estas características. Y es que la manufactura de un libro, aún del tamaño del Codex Gigas, puede parecernos en este tiempo una tarea común y ordinaria. Pero para la época se trataba de una tarea colosal. Se calcula que se debieron sacrificar más de 150 asnos para fabricar las hojas del libro, sin contar con la preparación que se necesita para convertir en folios la piel de los mismos. Se necesitan además unos 35 litros de tintas, que no eran nada fáciles de encontrar y fabricar en la época. Pero hay más datos que se suman al misterio. La caligrafía usada es conocida como carolingia minúscula, una forma de escritura que era común en el imperio de Carlomagno entre los siglos 9 y 13 de nuestra era, lo cual quiere decir que el autor, sea quien sea, era una persona de edad avanzada. Recordemos que en la Europa medieval esta clase de libros eran escritos o copiados por 3 o 4 monjes escribanos que trabajaban juntos en una gran sala llamada scriptorium,
una habitación o cámara de los monasterios que se destinaba exclusivamente a la escritura. Pero un análisis grafológico actual del Codex Gigas, que estudió el trazo, la presión y el estilo con la que se escribieron las letras, dio un resultado sorprendente. La Biblia del Diablo había sido escrita por una sola persona. No solo eso, sino que en todo el libro se utilizó el mismo tipo de tinta, hecha de insectos y otros materiales de la época. Algunos incluso van más lejos, diciendo que en el trazo no se nota ningún rastro de envejecimiento en el pulso del autor. Podría parecer poca cosa si no tenemos en cuenta, no se digan las horas ni los días, sino los años de esfuerzo necesarios que se necesitaba en la época para la confección de un libro de estas características. Había que trazar, encuadrar y marcar cada renglón antes de ponerse a escribir cada línea, contando con las letras iniciales, la preparación de las hojas, los gráficos, la tinta, los errores que se pudieron cometer, más los deberes normales que tenía un monje en la época. Se calcula que una sola persona habría necesitado de 20 a 30 años para concluir el volumen. Todo esto en una época donde la esperanza de vida era de 40 años. ¿Es que acaso existió un pequeño monje de 10 años, entrenado para la dura tarea de escribano, versado en todos los temas que trata el códex, que sabía escribir en carolingia minúscula y que ocupó toda su vida en crear el libro sin cambiar en ningún momento su grafía a través de todos estos años? Resulta imposible de creer. Seguramente el callejón sin salida con el que nos topamos ahora mismo al tratar de explicar el origen del libro fue el mismo con el que se toparon hace muchos años los dueños del Codex Gigas, y la razón por la cual alrededor de este libro se creó una interesante leyenda que explica su origen. Permítanme contarles. En esta época, los monjes benedictinos eran conocidos como monjes negros. Sus sotanas oscuras representaban la muerte del mundo terrenal, ya que abrazaban los votos de obediencia y castidad, y tenían que someterse a duros castigos físicos, ayunos, privación del sueño e incluso autoflagelación. La orden requería la renuncia a las bajas pasiones y a las tentaciones como la vanidad, la avaricia o la desviación sexual. Cuenta la leyenda que en el monasterio de Pozlasice vivía un monje conocido como Germán el Recluso. De hecho, su nombre puede encontrarse realmente en el libro. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la falta en la que incurrió el monje, pero debió ser grave, ya que cuando se enfrentó a los altos mandos de su monasterio, ellos decidieron que como castigo sería asesinado al siguiente día, a primera hora de la mañana. No se trataría de una muerte rápida o violenta, sino más bien cruel y sanguinaria. El emparedamiento. Es decir, se le encerraría en un espacio minúsculo entre las paredes del monasterio, sin ninguna salida u orificio. Confinado en la oscuridad absoluta, el monje moriría lentamente de hambre, deshidratación y asfixia. En otras versiones, la muerte es más rápida, pero no menos cruel. Empalamiento.
Aterrado por su destino, Germán suplicó por su vida a los superiores, imploró clemencia y, desesperado, finalmente les hizo un ofrecimiento descabellado. Escribiría un libro grandioso, con todos los conocimientos humanos reunidos hasta la fecha. Con esto glorificaría el nombre de su monasterio y pagaría penitencia por su falta. Con esta obra esperaba que las autoridades le perdonen su vida. En otras versiones, las autoridades aceptan el trato poniendo una condición. El volumen debía ser terminado en una sola noche. En otras, el propio Germán es quien, desesperado, ofrece este absurdo plazo. De cualquier forma, la suerte del pobre monje estaba echada. O terminaba esta monumental obra en una sola noche, o su vida llegaría a su fin. Encerrado en su celda, le fueron dados los implementos y se puso a trabajar. Se quedó horas preparando los materiales y empezando la labor de escribano. Encerrado en su celda, sabía que era imposible cumplir con su cometido. Cansado, afligido, sintiéndose abandonado por Dios, decidió implorar ayuda a su eterno enemigo, el diablo. Así pues, imploró e invocó al oponente de su señor, hasta que éste se le presentó ofreciéndole su ayuda. El trato era simple. Le ayudaría a terminar el libro en una sola noche y, a cambio, él se quedaría, además de con el alma del monje, con un espacio especial en una de las páginas del grandioso libro. De más está decir que al siguiente día, con lágrimas en los ojos, Germán el recluso entregó el libro y su vida le fue perdonada. Aunque no hay forma de comprobar la veracidad de la leyenda, la historia real del Codex Gigas es suficiente como para dotarle de un aura de misterio, ya que parecería tratarse realmente de un libro maldito. Como les dije en un inicio, la nota de la primera página cuenta que los dueños originales del libro eran los monjes benedictinos, conocidos como monjes negros de Podlazice. Pero dice también que ellos, empobrecidos por los embates de la gran peste negra que asolaba la nación, tuvieron que vender el libro en el año de 1295 a la Orden de Cister, que irónicamente vestía sotanas blancas. Para ese entonces el manuscrito ya era considerado una de las maravillas del mundo, y para los monjes blancos tenerlo en su poder llenaría de estatus y privilegio a su orden. Se lo llevaron y pusieron el volumen en un gran monasterio a las afueras de Praga, cerca de un cementerio adornado con algunas osamentas. Pero el volumen no se quedaría ahí por mucho tiempo. No pasaron muchos días cuando la tragedia cayó sobre la orden y los monjes blancos quedaban en bancarrota. Quizás por superstición o coincidencia, un obispo poderoso ordenó que el códex sea devuelto con sus dueños originales, los benedictinos. Pero con la devolución del libro, el claustro donde descansó no se libró de la tragedia. Fue azotado por la peste bubónica. La muerte negra arrasó con la región y más de 30.000 cadáveres rebosaron las calles y los cementerios del pueblo. Sin tener dónde enterrar a tanta gente, el monasterio se volvió un enorme y tétrico reducto donde se almacenaron los cadáveres. Actualmente el monasterio de los monjes blancos es un museo conocido como la Capilla de los Huesos, cuyas paredes, techos y lámparas incluso están hechos de osamentas humanas. El códex volvió así a su lugar natal,
pero no por mucho tiempo, ya que Rodolfo II se posesiona en 1576 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y traslada la capital del mismo a Praga, que en ese momento vivía una época cultural dorada. Rodolfo era un apasionado de la alquimia, la astrología, la magia y los juguetes mecánicos, sobre todo de los autómatas. Era un adepto al conocimiento científico, pero también al oculto. Según dicen, desde que el propio Nostradamus lo visitara de muy joven. Mantenía una fantástica colección conocida como el Gabinete de las Artes y de las Maravillas. No se puede saber todo lo que contenía el mismo, pero se sabe que mantenía varios libros, entre los cuales estaba el manuscrito Voynich, otro enigmático libro escrito en un lenguaje desconocido hasta la fecha. A la vez que tenía otros objetos, como por ejemplo un supuesto cuerno de unicornio y una copa que se consideraba el verdadero Santo Grial. A esta colección Rodolfo se empeñó en añadir el Codex Gigas, algo que con el tiempo y su poder como emperador lograría. Consintió a los benedictinos y les hizo varios favores, llegando a convencerles de que solo quería el libro prestado y lo devolvería cuando terminara de leerlo. En marzo de 1594 se hizo por fin con el volumen. Los benedictinos nunca lo volvieron a ver. El emperador contrató expertos para que le traduzcan pasajes y empezó a estudiarlo día y noche. Repentinamente, la suerte del monarca cambió. La Santa Sede lo acusó de practicar artes oscuras y el Papa mismo declaró que estaba endemoniado. Debilitado políticamente y sin el apoyo de la Iglesia, Rodolfo se aísla y empieza a tener ataques de pánico y alucinaciones. Su propia familia terminaría arrebatándole el trono, y él moriría en la pobreza y la soledad absoluta. Con su muerte terminaría la era dorada de Praga como centro cultural, y años después se desataría ahí mismo la Guerra de los 30 años, una serie de batallas entre protestantes y católicos que duró de 1618 a 1648. Así pues, el que fuera el reino de Rodolfo II cayó en manos de los suecos, quienes confiscaron su más preciado objeto, el Codex Gigas, que iría a parar a las manos de la reina Cristina, la mujer rey de Europa, quien gobernaría Suecia de 1632 a 1654, y era conocida por su obsesión por acaparar libros. Fascinada, ordena depositar el gran libro en la biblioteca de su primer castillo. En pocos años, el reinado de Cristina dio un giro inesperado. Anunció que no se casaría con ninguno de sus pretendientes, y es más, abdicaría al trono. En 1654, en el castillo de Uppsala, la reina se despoja de todas sus insignias reales y entrega la corona a ella misma a su primo. Al día siguiente se despide del nuevo rey, de los nobles, los cortesanos y las damas de la corte, para iniciar un largo viaje. Llegó así a Flandes y anunció una noticia aún más escandalosa. Dejaría de ser una ferviente protestante para convertirse a la fe católica. Anuncia que su destino es viajar a Roma. Muchos la tildan de loca. Se llevó consigo muchos libros, pero dejó el más grande, el Codex Gigas, el cual reposó en el castillo hasta 1697, año en el que el rey Carlos XI moría en su habitación, mientras que un catastrófico e inexplicable incendio empezaba
a carcomer la edificación. Las llamas acabaron con casi todo el palacio, por lo que la familia real tuvo que abandonar el lugar. Gran parte de la colección de libros desaparece en las llamas. De 24.500 libros se calcula que solo se pudieron salvar 6.000 libros y de 1.400 manuscritos, tan solo 300 pudieron salir ilesos. Dicen rumores que en medio del flagelo, un empleado tomó de entre las llamas con sus propias manos el enorme Codex Gigas y con un esfuerzo sobrehumano lo lanzó por una ventana del castillo, salvándolo así del fuego devorador. Así fue como el enorme manuscrito sobrevivió al desastre y fue llevado a una de las bibliotecas del reino. En julio de 1871, se colocaban los cimientos del nuevo edificio que albergaría la biblioteca en Humble Garden. 7 años después, la misma estaría lista y el Codex Gigas hace una entrada triunfal a su nuevo hogar. Se dice que el bibliotecario de aquel entonces, Gustav Clemming, caminó desde el castillo hacia la biblioteca el día de Año Nuevo, como un guardián que tiraba de la enorme Biblia del Diablo que descansaba sobre un trineo. El bibliotecario en jefe, Clemming, a quien no le faltaba un sentido de misterio y de drama, con este acto quiso poner fin simbólicamente al traslado de la biblioteca real y también, al parecer, a la maldición de la Biblia del Diablo, que desde entonces ha salido solamente 2 veces de esta biblioteca para exponerse en otros países, sin ningún percance. Entre la leyenda y la realidad, son muchos los que temen aún al libro en cuestión. Yo, por mi parte, me voy a permitir leerles en este momento un fragmento traducido que logré encontrar. Puton purpuron diranx el magis meton, ardon lardon ason catulon. Estos nombres le daré a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios Todopoderoso le emitirá al partir de esta enfermedad repentina. Santo, 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 el Padre Celestial Todopoderoso le remitirá a usted de esta enfermedad. Se trata de un conjuro mágico en contra de cualquier enfermedad repentina. Leyenda o realidad, nunca está de más echarse encima un conjuro curativo, incluso si proviene directamente de las páginas de la Biblia del Diablo. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.